con esta mesa estaremos cerrando las actividades de celebración del aniversario de la facultad. Creo que es una mesa que resulta interesante. Hace un momento lo mencionaba en términos de identificar las primeras propuestas de innovación que surgieron de la MIE, y justamente también en ese sentido se ha considerado la temática, una parte de la temática central de la celebración, ¿no?, que es la educación a distancia e innovación educativa. Entonces, creo que será un espacio favorable para poder compartir y justamente siguiendo ese principio de compartir también lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso la razón de abrir el espacio, de convocarles a ustedes como egresados para que nos compartan esa experiencia y pues tener y seguir generando experiencias de aprendizaje a partir de lo que se ha empezado a construir también como parte del programa. Así es que bienvenidos, bienvenidas, y es un gusto verles, saludarles, coincidir con ustedes hoy. Muy bien, muchas gracias, maestro Paul. Bueno, pues en atención un poco a la parte de la dinámica de la mesa, esta mesa de trabajo, como su nombre lo dice, y ahí está en la imagen, es una mesa que habla sobre experiencias de innovación de la primera generación de la maestría en innovación educativa. Para quienes no lo conocen, esas son las siglas de nuestro programa. Este es un programa que inició en el 2018, como viene esta parte de la generación, y efectivamente el año pasado acaban de ingresar nuestros primeros chicos formados en el programa, ¿verdad? De ellos hoy hemos invitado a 5 de nuestros egresados para que puedan compartir efectivamente lo que son las innovaciones que desarrollan a través del proyecto de desarrollo profesional. Hay que hacer aquí un poco la explicación de que nuestro programa es profesionalizante, lo cual hace una diferencia, ¿verdad? Porque los proyectos que se desarrollan son proyectos que tienen que ver con la intervención profesional, y efectivamente cada uno de los proyectos pues ha desarrollado una innovación en diferentes espacios y contextos. Se van a dar cuenta que algunos están dentro de nuestra casa de estudios, otros están fuera, ¿verdad?, en espacios como primarias, incluso kinders, y ha sido importante ver cómo han existido una contribución de parte de ellos, ¿verdad? Pues el día de hoy nos acompañan 5 de estos egresados, que son González Barrios Erika Janet, aquí nos acompaña de manera virtual también, Laureano González Dalia Montserrat, Hernández Torres Eduardo, Lozano Salmorán Edgar Fidel y Partida Romero Joel. Ellos 5 tienen la característica de que ya son maestros en innovación educativa, y una de sus también características es que todos tuvieron la denominación de mención honorífica en sus proyectos, lo cual habla pues de una aportación al campo, ¿verdad?, en las innovaciones que ellos propusieron, y hoy los invitamos para que pues hagan extensiva precisamente la información, la innovación, que inviten precisamente a seguir creando, ¿verdad?, proyectos y a seguir desarrollando precisamente innovación. Xochitl, mi nombre es Erika y en esta ocasión voy a presentar el proyecto que realicé en la MIE, denominado Fortalecimiento del Programa de Tutoría como Estrategia para el Acompañamiento Integral en Educación Superior, el cual fue asesorado por el doctor Jaime Moreles. En este caso, el proyecto se llevó a cabo en un plantel de educación superior ubicado en el municipio de Villa de Álvarez del estado de Colima. Y en las áreas de oportunidad que se localizaron durante el diagnóstico fue que los docentes que llevaban a cabo la tutoría no se sienten o no se sentían preparados, los alumnos consideraban que no existía una relación cercana con sus tutores, había un desconocimiento de quién es el tutor y los tutores no daban seguimiento a los alumnos. Cabe señalar que dentro de la contextualización, pues en el plantel se lleva a cabo lo que es el programa de tutoría, se implementa destinado al 100% de los estudiantes que estaban inscritos en ese semestre, que eran aproximadamente 315. Entonces, en el diagnóstico se localizaron estas áreas de oportunidad a través de encuestas, entrevistas y lo que fueron comentarios que se rescataron de las reuniones de academia. Por esta razón se determinó el siguiente objetivo: fortalecer la función tutorial de los profesores tutores de un plantel de educación superior del estado de Colima para mejorar el acompañamiento integral del estudiantado a través de la capacitación, monitoreo y evaluación del programa de tutorías en el ciclo escolar agosto 2019-enero 2020.
Este proyecto se llevó a cabo mediante lo que fue la investigación-acción, que quiere decir que va más allá de la investigación, sino que se tiene que implementar lo que la propuesta innovadora que uno tiene para revisar qué resultados son los que dan. Se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, cuyo objetivo pues, es obtener perspectivas, puntos de vista, emociones y experiencias de los participantes. En este caso fueron de los tutores y alumnos tutorados del plantel. Las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista semiestructurada y las encuestas. Y fue a través de un instrumento de guías de preguntas. La muestra fue por conveniencias, quiere decir que se tomaron en cuenta los casos disponibles a los que se tenían acceso. Y pues en ella participaron 40 alumnos y 12 tutores. La implementación, ¿en qué consistió? Bueno, el proyecto se dividió en 3, tal y como se menciona en el objetivo, que fue la capacitación, el monitoreo y la evaluación del programa interno de tutorías del plantel. En el caso de la capacitación, pues tenía el objetivo de atender la necesidad que se detectó en el diagnóstico, que era que los profesores mencionaban que no se sentían preparados para llevar a cabo lo que era la actividad tutorial, que no tenían experiencia o no sabían cómo implementarlo. Era instruir acerca de las funciones tutoriales, dar a conocer las actualizaciones de la plataforma y consolidar los conocimientos previos que tenían. Para eso se pidió ayuda de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, la cual nos ayudó impartiendo un taller denominado El Rol del Tutor, y con eso se pudo llevar a cabo lo que fue la primera parte de la implementación. En la segunda, que fue el monitoreo, se designaron los tutores individuales con base en los comentarios que estuvieron haciendo los profesores en el taller. Nos llevamos la sorpresa de que había profesores que externaron que no les gustaba llevar a cabo esta actividad o no tenían tiempo para realizarla, para atender a los alumnos. Entonces, pues ese factor lo tomamos en cuenta a la hora de designar a los tutores individuales. Anteriormente, lo que se hacía era dividir al número de alumnos entre la totalidad de profesores que impartían clase, y de esa manera, pues se les asignaba de manera equitativa al número de profesores que impartían la clase, los chicos que iban a atender durante ese semestre. Se le dio seguimiento a las tutorías y de los reportes que estuvieron haciendo los profesores. Se les estuvo insistiendo que estuvieran atendiendo a los chicos, que nos reportaran cuáles fueran los casos especiales que se estuvieran detectando, y pues se les dio un acompañamiento más cercano a los profesores. De igual manera, se les sensibilizó sobre la percepción de la tutoría. Se hizo a través de una charla que se les dio retomando los resultados de unos cuestionarios que se aplicaron de manera en línea. Se les aplicó tanto a tutores como a los estudiantes. Entonces, con base a esa información, se trabajó lo que fue la sensibilización para que los profesores vieran la importancia que tenía el programa y cómo era que los alumnos percibían lo que era la actividad, así como las ventajas y áreas de oportunidad que los mismos alumnos detectaban al momento de tener una interacción con los tutores. De esta manera también, a través de los resultados, se planeó lo que fue una tutoría individual. Muchos de los profesores estuvieron diciendo al inicio que no sabían cómo llevarla a cabo o qué era lo que tenían que trabajar con los chicos. Entonces, a través de esta planeación, pues se les dijo que era lo que tenían que ver en las 3 sesiones, que son las que el plantel solicita que se den con los chicos, que es al inicio del semestre, a la mitad y al finalizar. De manera de evaluación, bueno, se tuvo el conocimiento del rol que deben de ejercer ellos como tutores. Se incrementó el reporte de los casos de alumnos con alguna necesidad detectada, y se hizo una reflexión sobre las buenas prácticas. Eso fue dentro de la sensibilización. La reflexión, los profesores que llegaron a asistir a lo que fue la sensibilización, que aunque se les invitó a la totalidad de maestros, solamente fueron 6, de todas maneras, pues se hizo una dinámica en la cual ellos comentaban cuáles eran las acciones que hacían y que les funcionaban con los chicos. Como principales hallazgos, bueno, pues lo que les mencionaba al inicio, que fue la falta de seguridad en el desarrollo de la actividad tutorial. Eso se detectó, lo comentaron los profesores, que pues no sabían cómo trabajar con los chicos, a pesar de que esta actividad ya la tenían tiempo desarrollándola.
conocimientos sobre los objetivos y las actividades que los tutores individuales deben de llevar a cabo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es de que los profesores sentían estrés al momento de atender a los chicos, porque los chicos llegaban a tenerles una confianza que externaban situaciones personales muy fuertes. Entonces, el profesora ahí pues simplemente no sabía qué hacer con esos casos. Entonces, se les tuvo que decir que la actividad tutorial pues va enfocado a lo que es lo académico, que ellos lo que tendrían que hacer es escuchar al alumno y canalizarlo con un especialista, que en este caso es la orientadora educativa, para que con ella trabajen o revisen si se deba de hacer otra canalización. Entonces era algo que no tenían muy claro los profesores. Se vieron aspectos técnicos de la plataforma. En ese tiempo se habilitó un nuevo recurso en la plataforma en donde venía señalado los alumnos que vienen con rendimiento académico bajo. Entonces, los profesores, pues aunque se metían a la plataforma a hacer lo que eran sus reportes, no se habían dado cuenta de ese aspecto. Entonces, en la capacitación y sensibilización se les dijo que tenían que investigarlo, dónde tenían que encontrarlo, e inclusive se les imprimió cuáles eran los chicos que tenían marcados como alumnos con bajo rendimiento académico, y con ellos se les estuvo insistiendo que estuvieran trabajando. Externaron la preocupación por realizar un buen rol como tutores. Como les digo, ellos desde un inicio estuvieron trabajando con lo que fueron sus estudiantes, y aunque no supieran cómo llevar a cabo la tutoría, pues se preocupaban realmente por implementar algo para poderlo llevar a cabo bien. La designación de los tutorados, de acuerdo con el perfil y el tiempo de dedicación, abonó a la atención de los alumnos. Hubo profesores que mencionaron que por su trabajo, como eran por horas, pues nada más iban un ratito a la facultad y se iban a sus trabajos. Entonces, con base en eso, pues se les disminuyó el número de alumnos y se vio una diferencia en la atención que se les dio a los estudiantes. Existe un mínimo de profesores en ese semestre. Fue el 16.66% que mostraban desinterés por la tutoría. Dijeron que a ellos pues no les gusta lo que es la tutoría, y pues eso se tomó en cuenta al momento de hacerles las asignaciones de los chicos. Los tutores atienden a los alumnos que no tienen asignados. A pesar de que todos los estudiantes tienen asignados a un tutor, pues hay alumnos que se sienten con mayor confianza con otros tutores. Entonces se detectó que pues los chicos iban, y que a pesar de que no eran sus tutorados, los atendían y reportaban lo que eran los casos que presentaban los chicos. Y comprendían la importancia de la tutoría mediante la concientización que se dio en lo que fue el proyecto, y de las opiniones que estuvieron haciendo los estudiantes acerca de lo que era el programa de tutorías. Como conclusiones, bueno, pues se concluye que la tutoría es una estrategia importante que implementan las universidades para mejorar los indicadores académicos. Este proyecto surgió de las necesidades emitidas por los tutores del plantel. Se le dio un seguimiento constante al tutor, así como a los tutorados, y se cumplió con el objetivo al haber proporcionado las herramientas que les abonó en su acción tutorial y en el acompañamiento que se les dio a los profesores. Entonces, por mi parte, eso sería todo lo que presentaría en lo que se resume el proyecto que realicé. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Bien, voy a mostrarles un poco de lo que fue mi proyecto de intervención en la maestría en innovación educativa. Y bueno, lo que lo titulamos como formación intercultural en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima, y que fue asesorado por la doctora Carla Caicral, que también aquí se encuentra presente. Muchas gracias, doctora. Y como decía la maestra Xochitl, algunos proyectos se ubicaron en la misma universidad. Este fue mi caso, y que bueno, tenía el objetivo de, como ven en pantalla, básicamente fortalecer el desarrollo de competencias interculturales, en específico 3, que establece la UNESCO dentro de su lista de competencias, que fue el respeto, la escucha y la construcción de vínculos en estudiantes del primer semestre de la licenciatura en enfermería.
a través de la implementación de actividades de dos tipos, de la experiencial y las colaborativas, dentro de lo que fue el programa de la materia de socioantropología que se desarrolla en primer semestre de esa carrera, ¿verdad? Entonces, que básicamente voy a mostrarle rápidamente algunos conceptos importantes, porque es posible que los aspectos interculturales no estén muy bien, muy claros o muy mostrados últimamente, ¿no? No son conceptos que los estudiantes o el profesorado en muchos casos conozcan. Eh, puede sonar más lo que es la internacionalización, pero posiblemente los aspectos interculturales un poco menos. Entonces, estos dos aspectos se encuentran muy fuertemente vinculados. Y en el caso de la educación superior es, como dice Moncada, es factor clave para incrementar la calidad educativa y para formar profesionales capaces de adaptarse y actuar con eficacia en el escenario internacional, ¿no? Estos dos elementos, como digo, se vinculan, trabajan en conjunto, pero lo que las universidades en algún momento utilizan con mayor fuerza, en el caso de, por ejemplo, la Universidad de Colima, son los aspectos internacionales, pero que en definitiva los aspectos interculturales juegan un papel fundamental para este ejercicio, ¿no? Definiendo un poco lo que es interculturalidad, ¿no? Como una perspectiva que reconoce las diversas identidades culturales y múltiples formas de construcción del conocimiento que existen en el mundo, en este caso en México, ¿no? Y que transita, dice ahí, hacia la convicción de que la convivencia pacífica y respetuosa solo puede lograrse mediante un ejercicio de negociación y evaluación crítica, en lo que y que participa fuertemente el concepto de equidad, ¿no? Juega un papel muy importante en esta cuestión. En el caso de México, como en específico, los aspectos multiculturales juegan mucho en lo que es las cuestiones indígenas, pero en este caso el proyecto se enfocó hacia lo que es la internacionalización, ¿verdad? A aprovechar estudiantes que vienen de diferentes países y diferentes estados. Otro aspecto que vale la pena comentar y que se retoma mucho en el proyecto es que la interculturalidad apela a las emociones, a los sentimientos y a los valores humanos y a la empatía. Esos aspectos se construyen a lo largo de la vida, se construyen en la familia, se construyen en la sociedad y por supuesto también se construyen en las escuelas, como dice Sangüesa, Cardona y Fris. Es un asunto formativo y que las universidades juegan un papel muy importante, ¿no? Y como los estudiantes pasan bastante tiempo ahí, entonces es de entenderse la importancia de las universidades y su vínculo con los aspectos interculturales y los aspectos internacionales. En el caso de la Facultad de Enfermería, es ahí donde encontramos la problemática a trabajar. Entendiendo la importancia de la interculturalidad y las cuestiones internacionales, veíamos o revisaba que el plan de estudios de la licenciatura en enfermería no presenta elementos muy buenos alineados o vinculados a esta temática y que solamente 3 materias se enfocaban hacia allá, que era socioantropología, que fue en el caso que trabajamos, relación de ayuda, que es una materia que se otorga en quinto y sexto semestre, y contexto, salud, enfermedad, que también se trabaja en primer semestre, ¿no? La interculturalidad en el plan de estudios realmente y en la Universidad de Colima no es un aspecto eje, es más enfocado a los aspectos internacionales, ¿no? Y que es ahí donde ocupamos darle también ese papel, ese protagonismo que también se requiere, ¿no? Y como decíamos al inicio, pues se encuentran perfectamente vinculados. Hace rato comentaba que había diferentes competencias. La UNESCO dice, hay 7 competencias que son fundamentales en los procesos interculturales y que se encuentran también vinculados
al trabajo que hacen las universidades, ¿no? Y de esos que están aquí, pues como ya mencioné, se retoman 3, que es el respeto, la escucha y la construcción de vínculos. Entonces, entre esos, pues, se definen como está en pantalla, ¿no? El respeto, que supone que es la base, la escucha como este ejercicio de atención, memoria y hasta reflexión que se genera entre las personas y la construcción de vínculos, ¿no? Donde además se suma el respeto, la escucha, la tolerancia y que hay un trabajo de reciprocidad de valores y que pueden durar muchos años. El proyecto utilizó un instrumento de Cheni Starosta que se aplica al inicio y al final y que nos ayudó como a determinar si hubo un avance y si hubo cambios en esto. Comentaba hace rato que también se trabajaba bajo el aspecto colaborativo y experiencial. Y en esto circulaban 2 aspectos fundamentales que eran las actividades con estudiantes de movilidad, donde participaron estudiantes de Colombia, de Tlaxcala y estudiantes de Canadá, pero que además la materia se adecuó y se incorporaron elementos interculturales, se incorporaron temas y se incorporaron actividades con este enfoque. Y entonces participaron estudiantes, como comentaba, y que básicamente tuvo una duración de 2 meses. Aquí les muestro algunas fotografías de lo que fue el trabajo realizado. Como pueden ver, bueno, ahí se encuentra el maestro Edwin Mayoral, que fue el profesor de la materia de socioantropología. Algunos estudiantes del lado derecho en la parte superior, estudiantes que estaban participando de Colombia. En la parte de abajo ya eran los estudiantes de Canadá. Los chicos también tuvieron, como comentaba, algunas actividades propias de la materia. La materia tenía la necesidad, por supuesto, de implementar algunas actividades enfocadas, porque hay que cumplir con la parte del perfil de egreso, las competencias del plan de estudios y demás. Y bueno, principales hallazgos. Reconocen el respeto, tolerancia, responsabilidad y el trabajo de equipo como los más importantes para trabajar con otros profesionales de otras culturas. Es importante trabajar con personas de otras culturas, pero existen algunas cuestiones que pueden generar conflictos, como son justamente interpretaciones culturales y el idioma, ¿no? Que en el caso se presentó con los estudiantes de Canadá. Los alumnos identifican sus fortalezas y debilidades sobre su identidad cultural, pero se va fortaleciendo con el paso del tiempo. La competencia del respeto fue la que más se evidenció, mientras que el establecimiento de vínculo fue la menor, dado que posiblemente se requiere mucho más tiempo de trabajo. Se despierta la curiosidad por viajar y conocer otras personas. El acercarse con los estudiantes nos permitió a los chicos como esa emoción de poder viajar, ¿no? Creo que a todos nos gusta viajar y conocer otras personas, pero cuando se realizan actividades de este tipo, se incrementa mucho más esto. Es necesario formar al profesorado en temáticas interculturales. Y bueno, aquí coloco también una frase que los chicos lograron, una chica logró construir respecto al trabajo. Dice, sin respeto no hay tolerancia, sin tolerancia no hay escucha. Forman parte de la estabilidad de la persona. Y que parece interesante, ¿no? Pues por todo lo que se logró trabajar con los estudiantes. Y trabajos pendientes o aspectos que se pueden realizar todavía y que vienen mucho y que se siguen trabajando para muchas otras actividades. Por ejemplo, incorporar elementos interculturales en el plan de estudios de enfermería y que lo mismo sucede puede ser con otras facultades. Realizar actividades de internacionalización en casa, donde se incorporen estudiantes de otras universidades nacionales e internacionales, ¿no? Pensando en esta importancia de que los estudiantes visitantes puedan convivir, puedan trabajar con los estudiantes de nuestra casa de estudios. Con formación de equipos escolares multiculturales para desarrollar proyectos en conjunto, donde se fomenten los valores, ¿no? A través de la utilización de medios electrónicos, como este ejercicio donde podamos trabajar con estudiantes de otros países, una misma actividad y compartamos ideas, ¿no? Y esto nos pueda beneficiar a todos. Incrementar y fortalecer la creación de redes de colaboración entre profesores de diversas universidades para generar proyectos
y otro que ya había comentado hace un momento, pero que toma un papel preponderante, que es capacitar al profesorado en estas temáticas, ¿no? Porque también ellos juegan un rol fundamental. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ya fue mencionado, Dalia Montserrat Laureano González, y mi proyecto está titulado Aplicación de las competencias comunicativas en cómics históricos. Bien, este proyecto consta de 4 capítulos. El primero, pues, es más que nada el contexto de aplicación. El segundo, pues, son todos los referentes conceptuales. El tercero es esta aplicación, y el capítulo 4 y último, pues, son los logros de las aplicaciones, de las competencias comunicativas y el pensamiento histórico. Bien, en el capítulo 1, este proyecto pues se realiza en una escuela primaria del municipio de Manzanillo, Colima. Está pues en una zona conurbada, cuenta con todos los servicios. Fueron 35 estudiantes, 22 mujeres y 13 varones, con sus respectivos padres de familia, quienes pues realmente forman una parte medular del proyecto. ¿Por qué decidí hacer ese proyecto? Al aplicar las diferentes pruebas diagnósticas, tanto las estandarizadas como las internas, pues rescato que el 78% de estos estudiantes requería apoyo en la producción de textos de CISAT. La prueba estandarizada CISAT se mide con los colores del semáforo, requiere apoyo, pues era el rojo. Entonces, la mayoría del grupo, un 78%, requería apoyo en la producción de textos. También en 4º grado, cuando estos alumnos están en 4º grado, se aplica lo que es el examen de planea diagnóstico. En el área de lenguaje y comunicación, me doy cuenta que ninguno logra el nivel más alto, que es el nivel 4. Además, pues ya en lo que es el diagnóstico interno, el que yo aplico, la asignatura más baja era historia, además de que esta asignatura pues generaba cierta apatía en los niños, está sobrecargada de contenidos, y solamente en un horario regular, como en esa escuela en la que daba clases yo, pues solamente se ve 1 hora a la semana. Entonces, eran 2 materias que requerían apoyo y que no tenía que buscar una solución para esto. Entonces, me planteo estos objetivos, que de manera general ellos apliquen lo que son las competencias comunicativas, pero en la presentación de un cómic sobre un hecho histórico de México. Entonces, estoy vinculando 2 asignaturas por medio, pues, de estos objetivos específicos, que ellos desarrollen primeramente lo que es el manejo de información histórica mediante la búsqueda en diversas fuentes. Después van a analizar críticamente lo que es este hecho histórico para identificar las propiedades del lenguaje en la producción autónoma de textos, y que finalmente pues comuniquen de manera tanto oral como escrita pues lo que es este texto. En este caso pues fue un cómic. Bien, el capítulo 2, con los referentes conceptuales, pues, ¿qué son estas competencias comunicativas? Que pues son el objeto de estudio. Bueno, son la capacidad de una persona de comunicarse eficientemente, lo que incluye tanto el conocimiento del lenguaje como la habilidad para emplearlo. O sea, no simplemente los alumnos deben de aprender lo que es, pues, todas las propiedades del lenguaje, sino que deben de saber aplicarlo en diferentes contextos. En este caso, pues, aplicarlo en un texto escrito, que sería, pues, lo que es el cómic. Pongo al centro lo que es la presentación oral y escrita de este cómic histórico mediante 4 categorías, que primeramente, pues, es la aplicación de esas competencias comunicativas, el desarrollo de lo que es el pensamiento histórico, porque son 2 enfoques distintos que voy a tratar de vincular, o que traté de vincular en el proyecto. Lo que es el papel del docente, yo como docente, ¿qué puedo hacer para que los alumnos logren esta presentación de este cómic? Y sobre todo, y muy importante, el ámbito emocional, porque la motivación tiene que ser la clave para que los alumnos puedan aprender de manera significativa, que no sea algo que aprenden y que va a quedar de lado, sino que sea un aprendizaje permanente, lo que se necesita. El capítulo 3, pues, es esta aplicación. Este proyecto, pues, se basa en una investigación-acción con ciclos de acción y reflexión, que parte de un diagnóstico, se planifican las estrategias, se implementa y se evalúa. Y a partir de esta evaluación se reflexiona y se vuelve a aplicar el proyecto en fases posteriores.
Bien, las actividades de las que constó el proyecto fue primeramente esta charla con los padres de familia. Ellos fueron pues una parte medular, entonces tenían que estar muy concientizados de la importancia que es de que sus hijos estuvieran comprometidos con el proyecto al igual que ellos, porque además ya se incluye pues esta participación de padres, igual ahorita pues lo podemos ver más a fondo, con plena pandemia, cómo los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos, y a veces pues piensan que simplemente con mandarlos a la escuela cumplen con su tarea, pero realmente es necesario que apoyen, pero pues necesitaba primero concientizarlos. ¿Cómo evalúa esto? Pues con un registro de asistencia. En primaria se toma pues lo que es el orden del día, se da en la primera reunión que tuve cuando los alumnos estuvieron en 5º grado, y los padres de asistencia firman de enterados, entonces ahí asumen los compromisos que se adquieren en esa reunión. Después está lo que era el préstamo domiciliario de libros, que es más que nada que ellos interactuaran con la biblioteca del aula, la biblioteca interna, que ellos empezaran a leer. Esto se evaluó por medio de un lectómetro, que ellos coloreaban los libros que iban leyendo y se hacía un reporte para que pues pudieran tener esos libros coloreados. Obviamente pues estaba la parte motivacional, un poco de recompensas, si lograban cierto número de lecturas o de libros al mes. Obviamente libros pues son de los mismos de la biblioteca del aula, o sea, constan de no más de 30 páginas. El taller de lectura y redacción, pues fue la parte principal. Aquí es donde los alumnos hacían los borradores, iban construyendo lo que era el cómic en sí. Se evaluó de manera cualitativa con el diario de clase, tanto de los alumnos como yo como docente, para poder contrastar ambas perspectivas. Y finalmente culmina con la presentación a la comunidad escolar. Esto, pues, al ser educación básica, tengo que asignar una calificación y, pues, lo evalué de manera sumativa con lo que es la rúbrica. En el capítulo 4, ¿qué obtuve de cada uno de estas actividades? Primero, con la charla con padres, hubo una asistencia del 85%. Regularmente son madres de familia las que asisten, porque en la comunidad que se da este proyecto, pues la mayoría de madres de familia no trabajan. Entonces, por eso tuve una gran asistencia del 85%. Sin embargo, se atendió de manera personalizada a ese 15% restante de padres de familia. Se les entregaron trípticos donde se informaba, pues, para que les quedara plasmado lo que iban a hacer durante el proyecto. Y, pues, la mayoría accedió. Entonces, hubo una concientización sobre esta importancia. Después viene lo que fue el préstamo domiciliario de libros. Para que fuera como más enriquecedor para los niños, yo traté de ambientizar pues todo mi salón con esta temática de los cómics, para que ellos fueran identificando todas estas propiedades, y a su vez ellos podían llevarse a casa cómics para leer, identificando así las propiedades y uso del lenguaje, los elementos y la función de los cómics, e historietas también, para que vieran. Obviamente no es lo mismo un cómic y una historieta, pero tienen muchas similitudes, y eso pues ayudó bastante. Lo que viene siendo el taller de lectura y de redacción, que pues es donde se elabora ya lo que es el cómic, pues siempre hubo una socialización de estos hallazgos, tanto del hecho histórico. Hubo un trabajo colaborativo porque el taller se trabajó por 6 equipos, y esto a su vez provocó la diversificación de actividades, que no simplemente trabajaran una sola. Y hubo pues la realización de estas evidencias, que son los borradores del cómic y el producto final. Y finalmente pues se presentó a la comunidad. Esto pues tuvieron que ensayarlo previamente, aplicando las técnicas de presentación oral. Hubo un vínculo con la comunidad escolar y pues se cumplió con el logro de objetivos. Así pues, los hallazgos principales o la innovación en lo que es el cómic, establece compromisos con todos los actores involucrados en la educación. Yo como docente, mis directivos, padres de familia y estudiantes, realmente pude lograr estos compromisos que muy rara vez se hubiera logrado en cualquier otro proyecto que se presentara. También sienta las bases de la comunicación efectiva, tanto oral como escrita, y en el logro de los aprendizajes. Ahorita muy importante esto de la comunicación efectiva, porque pues se habla de empatía, se habla de muchas cosas, y a veces uno tiene una idea y no la sabe comunicar. Entonces, esto ayudó a que hubiera una comunicación efectiva. También favorece el trabajo en equipo,
¿Por qué? Porque ellos solos establecieron sus acuerdos y así se diversificaban las tareas entre pares. Yo simplemente era un guía y los niños, como dentro del mismo equipo, se diversificaban esas tareas. Vemos que en un mismo grupo hay niños con diferentes habilidades. Entonces, pues el cómic en sí permite que mientras un niño está escribiendo, a lo mejor el otro niño puede estar dibujando, entonces se complementa perfecto. Y a su vez optimizan los tiempos y los motivó, recordando que pues la asignatura de historia solamente se veía una vez a la semana. Al poder vincular estas dos asignaturas, pues tuve más tiempo para que pudieran ver lo que era la historia, a su vez con español, y que pues tuvieran tiempo de escribir, cosa que muy rara vez pues se ve en primaria, que tengan una hora completa para que los niños puedan escribir de manera autónoma. Y así pues obviamente para lograr una buena producción de textos es necesario hacer un escrito, leerlo, corregirlo y volver a corregirlo cuantas veces sea necesaria. Entonces ese tiempo pues se logró por medio del proyecto. Y finalmente, pues esto ofrece una guía que se puede replicar, a su vez que pues este proyecto en sí está disponible en la biblioteca del aula de los niños y los que actualmente pues están en quinto grado pueden acceder a ello, pueden ver cómo en una simple hoja ellos pueden explicar un hecho histórico que a lo mejor pues nos cuesta mucho trabajo que los niños comprendan. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto saludarlos en este medio. Quisiera preguntarles si se ve la presentación y si se me escucha con claridad. Yo no los veo, así que los escucho. Sí, sí se escucha, Edgar, dice bien. Muy bien, gracias. Bueno, atendiendo lo que aquí nos convoca, me gustaría presentar las experiencias de innovación de mi proyecto. No es como tal el proyecto, como vi que lo estuvieron presentando mis compañeros, son las experiencias actuales de innovación que se han podido rescatar. Contarles lo básico, mi proyecto tuvo por título la actualización de la aprendizaje basada en problemas para la comprensión, desarrollo e implementación por parte del tutor. Este es un proyecto de innovación que se enmarca en el estudio metodológico de la investigación-acción. Utilizó técnicas etnográficas de investigación, un grupo focal, un proceso de observación no participante durante todo un ciclo escolar y finalmente se trabajó con entrevistas semiestructuradas. Por parte de la intervención, pues se desarrolló un curso especializado en la metodología del ABP con el propósito de actualizar a los tutores, pero también, por otra parte, con la finalidad de poder encontrar un centro de reflexión, un espacio en el que los tutores pudieran manifestar su experiencia, analizar, reflexionar al respecto, trabajo en pares académicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que traigo preparado para ustedes es una infografía sobre las experiencias de innovación a partir de este proyecto que básicamente ya tiene el año, tiene un año exactamente que se llevó a cabo. Entonces, ¿cuáles son algunas experiencias de innovación? Bueno, se las voy a compartir a partir de las 3 categorías: comprensión, desarrollo e implementación. Por parte de la comprensión, evidentemente un proceso de innovación, de cambio, de mejora, que finalmente ese es el contenido formativo de la maestría, evidentemente hubo una resignificación de la visión pedagógica del ABP por parte de la profesión. Quienes estamos acostumbrados o conocemos sobre el sistema de aprendizaje a través de problemas, el ABP pues es una metodología activa. Los tutores que fueron objeto de estudio fueron o son todavía, ¿verdad?, veterinarios de formación, así que ellos básicamente no tienen ni un ápice de formación pedagógica. Sin embargo, al echar a andar este proyecto de innovación, en la categoría de comprensión, para ellos un resultado favorable es que se
pueden resignificar una visión pedagógica del ABP. Anteriormente ellos decían, el ABP es cuadrado, el ABP es teórico, si no sigues el numerito, si no sigues la receta, no sale. Sin embargo, se dieron cuenta que es una metodología activa, integradora, abarcante, que puede fácilmente conciliar otras estrategias, herramientas didácticas para el aprovechamiento del espacio de la enseñanza, pues de las competencias de la profesión. Evidentemente, entonces existió una reconceptualización de su práctica docente en torno al ABP. Se dieron cuenta que el ABP no solo era discutir, seguir las pautas de un problema, sino que todo lo contrario, era encontrar ese cambio de paradigma docente, ese nuevo rol de facilitador en el que el profesor deja de ser la figura central, deja de ser un expositor magistral y comienza a darle a los estudiantes las pistas, las pautas, los elementos necesarios para que ellos construyan el conocimiento a partir de el descubrimiento de nueva información o de información relevante. Con respecto al desarrollo, que fue la otra categoría del estudio, los profesores mostraron un proceso de innovación muy interesante. Aprendieron a adaptar las necesidades didácticas del ABP. Cabe resaltar que el ABP exige un proceso didáctico. El ABP exige una secuencia didáctica. Entonces, los profesores aprendieron a adaptar las necesidades. Esto está en sintonía con bastantes teóricos que hablan sobre el self-study o la reflexión de los formadores para formadores, en donde señalan que un formador tiene que hacer frente a sus necesidades que el acto de enseñar le exige y que sale a relucir o sale adelante no por un curso de didáctica que haya tomado, sino porque enfrenta de manera creativa estas exigencias y retoma o desarrolla este tipo de competencias de su práctica y de su experiencia docente, aunque obviamente también puede tomar algunos de estos aprendizajes docentes desde la teoría. Entonces los profesores desarrollaron nuevas competencias didácticas en torno al ABP y las adaptaron a las necesidades de enseñanza del método. Dos de estas adaptaciones que ellos hicieron fue la construcción de dos alternativas creativas, la TD, que quiere decir triada didáctica, y el ECOP, que quiere decir el examen clínico orientado a problemas. Estos dos elementos son de naturaleza eminentemente veterinarias. A la maestra Xochitl lo comentó cuando me presentó, trabajo con los veterinarios, tengo ya algún tiempo trabajando como asesor pedagógico ahí con ellos. Entonces, los métodos de enseñanza que ellos utilizan pues son a lo mejor totalmente ajenos a los que nosotros como pedagogos o que nos movemos en el área educativa conocemos. Ellos utilizan alternativas, metodologías sistematizadas para poder alcanzar diagnósticos clínicos, para poder descubrir enfermedades, tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento de echar a andar el problema del ABP, su actualización para su desarrollo en esta categoría, nos dimos cuenta que efectivamente ellos pudieron conocer o integrar una alternativa creativa llamada triada didáctica, que consiste en elaborar una historia clínica del problema, en elaborar una lista maestra del problema y una lista problemas de los signos o de los datos clínicos que presente el caso ABP. Y el ECOP, pues muy semejante a esto, es un examen clínico orientado al problema, y esto precisamente lo adaptaron a las necesidades de la enseñanza en el aprendizaje basado en problemas, algo que para ellos fue totalmente innovador. ¿Por qué innovador? Por el hecho de que a ellos se les manifestó. Una premisa fundamental del estudio fue que se analizó
se reflexionó en el aprendizaje basado en problemas desde observar a los tutores cómo lo hacen, o sea, cómo implementan, cómo desarrollan el ABP, pero sobre todo por qué lo hacen así, ya que los tutores, los maestros, los veterinarios de formación saben enseñar la profesión, pero el cómo lo hacen y por qué lo hacen así es lo que curricularmente y didácticamente fue novedoso para ellos. Con respecto a la implementación, pues nos encontramos evidentemente que el aprendizaje colaborativo, hubo aprendizaje colaborativo por parte de este grupo de tutores para poder implementar de manera homologada y secuenciada el ABP. Anteriormente, pues ahora sí que Dios bendecía al tutor que tenía la luz y podía echar a andar el ABP. Sin embargo, después de este proyecto de innovación, se homologaron los sistemas de aprendizaje. Cada tutor en su y desde su individualidad pudo aportar un proceso significativo. Se decantaron sesiones didácticas o secuencias didácticas para que todos implementaran el ABP de manera homologada. Se descubrieron entonces o se propusieron entonces 3 sesiones o 3 elementos para una secuencia didáctica del problema: la apertura, el desarrollo y la discusión. En cada una de estas se discuten bastantes elementos teóricos y prácticos en el proyecto. Pero algo muy importante es que la implementación homologada, el aprendizaje colaborativo, abrió la oportunidad para hacer un análisis institucional, me refiero únicamente a la Facultad de Veterinaria, y se pudo incidir sobre problemáticas asignadas por prácticas tradicionales en el manejo del ABP. ¿A qué se refiere este elemento de innovación? Se refiere a que a inicios, en el 2015, del método en la facultad, pues básicamente operaba a partir de una receta didáctica que fue encontrada en la literatura especializada. Los tutores se leyeron, o los obligué, ¿verdad? Como asesor pedagógico, mano dura, los obligué a que leyeran algo de constructivismo, algo de conductismo operante, que son las bases pragmáticas teóricas del ABP. Entonces todo era como una receta didáctica especializada, claro está. Sin embargo, esa tradición o esos inicios se convirtieron en una tradición de manejo del ABP, una práctica que se manejaba tradicionalmente. Los tutores decían: oye, ¿cómo vas a abordar el ABP? Bueno, pues léete el manual que hizo el pedagogo y ahí vas a encontrar cómo operarlo. Entonces, eso era una práctica tradicional. Cuando echamos a andar este proyecto de innovación, se incidió, se trabajó, se revirtió positivamente esa problemática que estaba asignada por un manejo tradicional del ABP. Esto se hizo en colaboración con el grupo de los 10 tutores y bueno, un resultado fue que se les dotó de un método de registro a partir de la autorreflexión, a partir del análisis de su práctica y posteriormente, pues al analizar sus procesos de docencia y sus procesos de práctica tutorial, de práctica docente, desde lo que nos dicta la investigación-acción, fue como se decantaron estos procesos de mejora, fue como se introducieron estos procesos de innovación. Sin embargo, quiero hablarles acerca de las experiencias adicionales o experiencias actuales a largo plazo, después de un año, como les digo, de que se implementó este proyecto de innovación. Decirles que ahora podemos decir que en la Facultad de Veterinaria existe una novedosa forma de construir significados en torno a una problemática educativa. ¿Cuál es esa práctica novedosa de construir significados? Bueno, que en el trabajo de academias los profesores tienen un método de sistematización de su práctica profesional. Me refiero a la práctica docente y práctica profesional de su quehacer como médicos veterinarios. Y entonces en la academia ya ellos como que ya les gustó reflexionar, hacer, qué están haciendo, cómo lo van a hacer, cómo lo pueden hacer. Y esto nos sirvió para que tuvieran pues un método, para que tuvieran un proceso sistemático de analizar problemas, de reflexionar y luego incidir para mejorar.
Y esto fue, no saben qué favorable fue. Pienso que los que somos universitarios lo vamos a entender de manera más óptima, pero ustedes conocen los problemas que nos hemos enfrentado ya casi un año. Entonces, la formación de módulos de aprendizaje en el marco del programa de continuidad académica de la Universidad de Colima, fíjense que puedo decir que fue bien fácil en la Facultad de Veterinaria. Los profesores estaban ya habituados a reflexionar, habituados a poder sistematizar una práctica docente, que el proyecto tuvo una variante, una trascendencia muy importante para el apoyo en la formación de módulos de aprendizajes en el marco del programa de continuación académica de la Universidad de Colima. Hoy la Universidad de Colima, la Facultad de Pedagogía es una la Facultad de Veterinaria es una de las pioneras, y así lo han reconocido las instituciones correspondientes de educación superior, de formación del profesorado, me refiero a la DIGEPA, y docencia en su momento. Se invitó al director de veterinaria en las pasadas jornadas académicas para que formara parte de los testimonios de este proceso de transformación curricular en módulos. ¿Y gracias a qué? Gracias a que el proyecto de innovación que se trabajó en el posgrado, en la maestría, en la MIE, fue una piedra angular, fue una metodología de abordar problemas educativos, problemas curriculares, problemas didácticos, que sentó las bases para lo que hoy tiene la Facultad de Veterinaria y para lo que posteriormente quiere trabajar de cara a su proceso de reestructuración curricular. Pues por mi parte es todo. Buenas noches ya, compañeros, doctores y personal que nos está acompañando. Yo les voy a hacer la presentación de lo que fue mi proyecto de innovación en el transcurso de la maestría en innovación educativa y mencionarles unas experiencias en la parte final de la misma. Como lo mencionó la maestra Xochitl, se realizó un proyecto de intervención titulado Resolución de Problemas Matemáticos contextualizados mediante las habilidades del aprendizaje basado en problemas con apoyo de las TIC en alumnos de primer grado de secundaria. Fue asesorado por el doctor Rodolfo Rangel Alcántar y bajo la autoría de su servidor. Bien. Bien, como les mencioné anteriormente, esta es una propuesta didáctica en la que se utiliza o se plantea el uso y la aplicación de las habilidades y herramientas que tiene el ABP en la asignatura específica de matemáticas, trabajándose principalmente en el nivel de secundaria con estudiantes de primer grado. El proyecto de primer grado en una escuela secundaria técnica ubicada en la Comunidad de Madrid, en Tecomán, Colima. Esta metodología se inició por medio de un instrumento que es una prueba tipo diagnóstico que se realizó al inicio del ciclo escolar utilizando los aprendizajes esperados que plantea la Secretaría de Educación, en el cual nos dio como resultado un total de aproximadamente 96% de estudiantes que se encontraban en niveles inferiores de comprensión de problemáticas y resolución de problemas, por lo cual se llegó a la conclusión de que el problema central que presentan los estudiantes es que carecen de un análisis y comprensión de situaciones conflictivas y la resolución de problemas matemáticos. Por tal razón, el objetivo estuvo centrado en fortalecer las capacidades de resolución de problemas de los estudiantes utilizando las habilidades del ABP, al igual que potenciar la resolución de problemas matemáticos y con base en ello generar un interés positivo hacia el aprendizaje y el estudio de las matemáticas, ya que en nivel secundaria esto tiende a perderse por la complejidad que tienen los contenidos de la asignatura para los alumnos que vienen de un cambio o de una transición bastante marcada que es de primaria a secundaria.
Antes de mencionarles la metodología que se propone, el proyecto tenía un propósito inicial que era desarrollarse mediante la plataforma de Classroom con la modalidad de Blended Learning, que coincide en trabajar actividades de manera a distancia a la par que se trabajen de manera presencial. Esto tuvo una repercusión, ya que el equipo tecnológico con el que cuenta el plantel no favoreció, se encontraban dañados tanto los módem como las computadoras laptop que se tenían en el centro de cómputo, obligándonos a una reestructuración de la metodología que se va a presentar a continuación. Lo que se va a presentar metodología pues actualizada. Se basó en los 4 pilares que se observaron como fundamentales, que fueron el pensamiento matemático, el ABP, la resolución de problemas y las tecnologías de la información y comunicación, que mezcladas las 4 nos dieron como resultado una metodología activa y funcional en el desarrollo de la asignatura de matemáticas. La metodología se estructuró bajo la línea de la investigación-acción. La aplicación de la metodología se llevó a cabo en el ciclo escolar 2019-2020, específicamente en el bloque 1 que corresponde a los meses de agosto a octubre. Se trabajaron durante las 5 sesiones de la semana que se lleva la asignatura, en las que se intercalaban 3 clases de manera tradicional o común en el aula de clases en el que están los alumnos, y 2 sesiones se trabajaron utilizando las tecnologías de la información y la comunicación a la par de las habilidades del aprendizaje basado en problemas. Para ello se utilizaron como técnicas el análisis de problemas y situaciones de la vida real, en específico a situaciones que vivían en su contexto o que vivían comúnmente los estudiantes a esa edad de primer grado de secundaria, al igual que la resolución de problemas matemáticos ficticios o reales, y con ello argumentar y comunicar situaciones e información. Todo esto dentro interactuando con las tecnologías de la información y comunicación. La distribución de la metodología se llevó a cabo por 3 módulos, que fue la introducción y el análisis de saberes previos, el pensamiento matemático y resolución de problemas empleando ABP, que esta fue la parte medular en la que se desarrolló toda la metodología, y el módulo 3 que conlleva la evaluación del curso. Todo esto se ponderizó mediante una evaluación con una rúbrica de desempeño que marcaba 4 niveles, que se va a presentar a continuación. En la tabla inferior derecha de sus pantallas se encuentra una tabla, un cuadro comparativo con los 4 niveles de desempeño, en el cual se están comparando los resultados de la evaluación diagnóstica, que fueron en el módulo 1, y la evaluación final, que compete al módulo número 3. Los resultados que se obtuvieron pues fueron bastante satisfactorios, tomando en cuenta la prueba diagnóstica al inicio del ciclo, la prueba diagnóstica que se obtuvo al inicio de la metodología con relación a la evaluación final, donde en un principio en la prueba diagnóstica teníamos un total de aproximadamente 81% del alumnado que se encontraba en niveles inferiores, en los cuales no podían ni siquiera identificar un valor necesario o identificar un método de resolución para poder enfrentarse a las situaciones que se les presentaban. Y llegando a lo que fue el final del módulo de la aplicación de la metodología, logramos reducirlo a un 59%, aumentando el número de estudiantes en los niveles inferiores que son sobresaliente y competente, llegándolo a tener hasta en un 41% aproximadamente. Todo esto marcó un precedente, ya que el implementar las sesiones en específico con las habilidades del ABP en los estudiantes favoreció a identificar los siguientes hallazgos, mencionando primeramente los negativos.
fueron que la metodología utilizando el entorno digital, pues fue poco factible, como lo mencionaba, se pretendía utilizar el blended learning y no resultó funcional por las características que contaba el aula de medios, en este caso, factores externos a las sesiones de clase. El tiempo de aplicación pues fue insuficiente para el logro de los objetivos planteados. A pesar de que se tuvo un avance significativo, no se lograron realizar todos los objetivos que se presentaban en la metodología. Fue un proyecto demasiado ambicioso que lamentablemente en 3 meses no se pudo concretar, pero logró desarrollar hallazgos positivos. Y algo que también marcó un precedente es que los aprendizajes previos del alumno marcan significativamente el desarrollo de las competencias, de las sesiones que va desarrollando el estudiante, ya que aquí sí se observó un gran sesgo entre aquellos alumnos que venían con un poco de mayor facilidad de análisis con aquellos que todavía tienen inclusive problemas de leer una situación un poco extensa, ¿no? Supongamos una cuartilla de información. Por lado contrario, en los aspectos positivos, logramos fortalecer la comunicación entre pares, las problematizaciones contextualizadas fortalecieron el entendimiento de los contenidos de las matemáticas hacia los estudiantes. También se fortaleció la resolución de problemas de manera colaborativa mediante el diálogo y la dinámica de grupo, en la cual unos se apoyaban con otros, y el material audiovisual específico genera, como lo había mencionado, reacciones positivas y negativas. Cuando son positivas, facilitan enormemente la comprensión de los contenidos que se estén trabajando. Para concluir esto, esta metodología que se implementó valoriza el contenido de la asignatura adaptada a una realidad que el estudiante ve como funcional, que le es útil, que encuentra un significado, que le facilita a la comprensión de lo que está trabajando comúnmente y que en secundaria muchas veces es un poco complicada de asimilar en los estudiantes. El ABP en primero de secundaria resultó sumamente factible, y esto porque detona un efecto en cadena, y lo digo porque analizando los resultados que se obtuvieron con los comentarios que se obtuvieron de otros maestros, llámese ciencias, llámese historia, llámese cívica y ética, que están del mismo grado, comentaban que se logró incrementar la comprensión de los estudiantes y el análisis de situaciones para poderlas ejemplificar, poder buscar soluciones o alternativas a las problemáticas que se le presentan en los distintos ámbitos. Además de que la metodología pues resulta sostenible si el proyecto es compartido, y se dice compartido entre los demás profesores que estén trabajando el grupo o los grupos de intervención, al igual que el personal directivo esté al tanto de los resultados que se van obteniendo y cómo irlos adecuando a las distintas situaciones. Una cosa importante pues es la consideración de la ampliación del tiempo del periodo de aplicación. En el estudio que se llevó a cabo solamente fueron 3 meses. Yo lo estuve desarrollando todo el ciclo y es bastante alentador mencionar que los resultados pues incrementaron al finalizar el ciclo, a pesar de que en el último trimestre del ciclo anterior se llevó por medio de la metodología a distancia o de aprende en casa. Los estudiantes, como ya venían con una dinámica de trabajo, ya venían desarrollando y utilizando dichas herramientas y dichas habilidades, fortaleció a que siguieran explotando la dinámica de trabajo y obtener resultados pues positivos tanto para ellos mismos como para la materia en general. Y algo que es importante señalar es que el material audiovisual pues resulta ambivalente. Nos podía resultar positivo, nos podía resultar negativo en la sesión presencial, dependiendo de la hora que se estuviera trabajando. Y para concluir, en cuanto a las experiencias, resulta
sumamente sorprendente cómo hace un año que se empezó a desarrollar esta metodología, no teníamos una idea de que al finalizar el ciclo anterior y todo lo que llevamos de este ciclo, lo íbamos a trabajar por medio de una educación a distancia, y que muchas veces estas habilidades no se ven o no se identifican como priorizadas en los estudiantes de nivel básico, llámese primaria, llámese secundaria, ya que los estudiantes se centran mucho en retener el contenido y plasmarlo, más nunca en comprenderlo. Y es algo que se identificó con los estudiantes que se estuvieron en el proyecto, que ahora están en segundo de secundaria, que han tenido un desarrollo pues más óptimo, a diferencia de los grupos que están en tercero, que van entrando en primero de secundaria. Entonces sí marcó un precedente, resultó innovadora para el contexto en el que estamos trabajando, para el nivel que se está trabajando, y queda todavía mucho camino por recorrer en la implementación del ABP, en la enseñanza de las matemáticas en nivel secundaria. Por mi parte sería toda mi presentación y esto.